Vamos a comenzar a hablar sobre el sistema auditivo. El oído es el principal órgano de este sistema y es también conocido como el órgano vestíbulo-coclear. Sus principales funciones son detectar el sonido, convertirlo en señales eléctricas, transmitirlo hacia el cerebro y es principal accionista para el equilibrio. Esto debido a que en el oído tenemos órganos sensoriales que afectan principalmente al equilibrio. Estos órganos son los canales semicirculares, el autrículo y el sáculo. Cuando giramos la cabeza rápidamente, el líquido de los canales semicirculares mueve los pequeños vellos que recubren la cóclea y envían un mensaje a través del nervio vestíbulo-coclear al cerebro acerca del movimiento. En menos de un segundo, el cerebro envía mensajes a los músculos necesarios para mantener el equilibrio y ayuda a los ojos a mantenerse enfocados. Como podemos ver, el oído está dividido principalmente en tres partes, que es oído externo, oído medio y oído interno. Vamos a empezar a hablar sobre el oído externo, que es el pabellón auricular, lo que conocemos como la oreja, y el canal auditivo externo, conducto auditivo externo. Su principal función es recolectar las ondas sonoras y transportarlas hacia la membrana del tímpano. El pabellón auricular o la oreja, como nosotros la conocemos, está constituida por 13 partes, entre ellas el lóbulo, la concha, el trago. Podemos ver en la imagen en donde se ubica cada una. El pabellón auricular localiza la fuente de sonido en el espacio y concentra este sonido hasta el canal auditivo externo, depositándolo en el tímpano. Un dato interesante es que el pabellón auricular consiste en un esqueleto cartilaginoso cubierto de piel, a excepción del lóbulo. En el lóbulo, que es la parte de abajo de nuestra oreja, no tenemos esqueleto cartilaginoso. Ahora vamos a pasar al meato acústico externo o el conducto auditivo externo, que es un esqueleto fibrocartilaginoso en su tercio lateral y un esqueleto óseo. Este conecta desde la concha del pabellón hasta el oído medio y está revestido por apéndices cutáneos como pelos, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas, que estas últimas son las encargadas de producir una sustancia densa y amarillenta que cuando se mezcla con sebo y células epiteliales constituye la cera del oído, que en condiciones normales tiene una acción protectora. Y además protege las estructuras internas y amplifica la onda del sonido entrante. Vamos a pasar al oído medio, que está constituido por el tímpano, los huesecillos del oído, la trompa de Eustaquio y la caja timpánica. Su principal función es transmitir ondas sonoras desde el tímpano a la cóclea, drenando las secreciones de la caja timpánica hacia la faringe y permitiendo que el aire ingrese de la faringe en la cavidad timpánica y en la cavidad mastoidea. Ok, esta es una imagen de la caja timpánica, que es donde encontramos los huesecillos, el tímpano, la trompa de Eustaquio y algunos nervios. Es una cavidad que además contiene aire y su ventilación está dada por el correcto funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Ok, el tímpano transforma las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos debido al complejo sistema de fibras que forman esta membrana, ya que le permite recibir y vibrar conforme al sonido. Además, el tímpano es la parte que divide la caja timpánica del oído externo. Los huesecillos del oído son el martillo, el yunque y el estribo en ese orden como los podemos ver en la imagen. Estos son encargados de transmitir el movimiento del tímpano al oído interno a través de la ventana oval mediante pequeñas vibraciones. Ok, la trompa de Eustaquio conecta la nasofaringe con la cavidad timpánica. Su objetivo es equilibrar las presiones del oído medio para que el tímpano pueda transmitir las ondas sonoras de manera eficaz a través de la cadena de huesecillos y hasta el nervio acústico. Yo les voy a hablar de la anatomía y fisiología del oído. El oído es el órgano de la audición y el equilibrio. Este se conforma por tres partes que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Primero vamos a ver qué es el oído externo. El oído externo está conformado por el pabellón auricular o la aurícula, que es la parte externa del oído. Después tenemos
a el conducto auditivo externo, que es un conducto que conecta el oído externo al oído interno y al oído medio. Y por último tenemos a la membrana timpánica, que también es llamada tímpano. Esta membrana separa el oído externo del oído medio. El oído medio, también llamado cavidad timpánica, está formado por los huesecillos. Estos son 3 pequeños huesos conectados que transmiten las ondas sonoras al oído interno. Estos huesos se llaman martillo, yunque y estribo. También tenemos a la trompa de Eustaquio. A esta parte del oído se le conoce así desde el siglo XVI. Recibe su nombre por el anatomista Bartolomeo Eustaquio. Es un conducto que une el oído medio con la parte posterior de la nariz. Ayuda a equilibrar la presión en el oído medio. Se necesita de una presión equilibrada para obtener una transferencia adecuada de las ondas sonoras. Se encuentra recubierta por mucosa, al igual que el interior de la nariz y la garganta. El oído interno está formado por la cóclea, que contiene los nervios de la audición. Tenemos también al vestíbulo, que contiene receptores para el equilibrio. Tenemos también los conductos semicirculares. Estos también contienen receptores para el equilibrio. Tenemos al utrículo y al sáculo. El utrículo es una cavidad del oído en la cual confluyen los 3 conductos semicirculares encargados del equilibrio. Y el sáculo es la parte del oído interno que corresponde al vestíbulo. Comunica con el caracol. Ya vimos lo que es la anatomía del oído. Así que ahora vamos a ver la fisiología del oído, pero para poder entender la fisiología del oído, primero tenemos que entender lo que es el sonido y lo que son las ondas sonoras. Para que se genere el sonido debe existir un movimiento. ¿Y eso por qué? Porque cualquier vibración que se genere en un medio como el aire o el agua, por ejemplo, hace que las moléculas se alteren. Estas se comprimen o se alejan produciendo una onda que transmite el sonido. Las ondas sonoras necesitan de un medio de propagación. Si nuestros oídos están al alcance de donde se propagan, las podemos escuchar. En pocas palabras, el oído convierte las ondas sonoras en impulsos eléctricos que son interpretados por el cerebro. A medida que el sonido entra al oído, este pasa a través del canal auditivo externo, donde choca contra la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra en respuesta al sonido. Esta membrana tiene forma de cono y se articula con los 3 huesos del oído. Como ya les dije, son el martillo, el yunque y el estribo. Los movimientos de la membrana timpánica hacen vibrar los huesecillos. De este modo, transmiten información de frecuencia y amplitud. Estos huesecillos están constituidos por una serie de ligamentos que los mantienen en posición dentro de la cavidad timpánica. Estos son el ligamento interior del martillo, también el ligamento posterior del yunque. Tenemos también el nervio del cordón del tímpano y el tendón del músculo tensor del tímpano. A través de los huesecillos, las vibraciones de la membrana timpánica son transferidas a la punta del estribo. El estribo se mueve como un pistón, enviando vibraciones dentro de la estructura llamada laberinto óseo. Este laberinto está lleno de un fluido llamado perilinfa. Debido a la flexibilidad de la membrana llamada ventana redonda, los movimientos del estribo pueden desplazar la perilinfa, lo que permite que las vibraciones entren en el laberinto. Las vibraciones producidas por el estribo son transferidas hacia el sistema espiral y retornan para encontrarse con la ventana redonda. Cuando las vibraciones son enviadas al vértice de la cóclea, se le llama escala vestibular. La porción que desciende se llama escala timpánica. Una tercera estructura llamada conducto coclear está situada entre la escala vestibular y la escala timpánica. Este conducto coclear está lleno de un fluido llamado endolinfa. Cuando este se ve en sección transversal, como si lo cortáramos, quedan visibles las ventanas que separan los 2 sistemas. Estas son la membrana de Reisner y la membrana basilar. Estas membranas son flexibles y se mueven en respuesta a las vibraciones que viajan hasta la escala vestibular. Después los movimientos de estas membranas envían vibraciones de vuelta a la escala timpánica. Una estructura especializada llamada órgano de Corti está situada sobre la membrana basilar. Cuando la membrana basilar vibra, el órgano de Corti es estimulado, enviando impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear.
Los impulsos nerviosos propiamente dichos son generados por células especializadas dentro del órgano de Corti llamados células ciliadas. Las células ciliadas están cubiertas muy de cerca por una estructura llamada membrana tectoria. A medida que la membrana basilar vibra, las finas células ciliadas se flexionan contra la membrana tectoria, con lo cual se activan y así envían los impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear dentro del órgano de Corti llamados células ciliadas. Las células ciliadas están cubiertas muy de cerca por una estructura llamada membrana tectoria. A medida que la membrana basilar vibra, las finas interno. Primeramente, ¿qué es el sistema auditivo? Repasando lo que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, un sistema es un conjunto que en este caso sería un conjunto de órganos del oído que trabajan de manera organizada, compuesta para lograr un todo. Un todo en este caso nos podemos referir a que es la interpretación que nosotros tendríamos del sonido. Bueno, también dice que es la transformación de variaciones de las ondas sonoras que llegan a través del tímpano. Esto se clasifica, este sistema, perdón, se clasifica en un periodo periférico, perdón, se clasifica en dos, en periférico y central. Y el periférico se subdivide en tres, que es lo que viene siendo el oído interno. Bueno, empezando primeramente por el oído externo, después pasando por el medio y finalizando con el oído interno. Aquí en la imagen podemos ver la separación precisa del oído externo, del oído medio y del oído interno, que también podemos observar algunos componentes como los canales semicirculares, el tímpano y el caracol, que es uno de los más importantes que ahorita vamos a hablar, ¿ok? Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta
ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios
y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras y así a través de un cierto rango. O sea, el volumen del sonido se mide en decibelios y hay un rango específico para... Bueno, quisiera comentarles que, por ejemplo, el oído humano capta ondas sonoras